La presentación de hoy es sobre federalismo fiscal y desigualdad social en Argentina y Brasil. En esta oportunidad, mi presentación va a tratar de indagar cómo el federalismo, en cuanto a diseño institucional, eh, afecta las políticas sociales en nuestra región latinoamericana, tomando dos ejemplos que son los casos de Argentina y Brasil. Son dos países que tienen muchas similitudes, tienen también sus grandes diferencias, pero nos interesan dos similitudes importantes en este sentido. Una de ellas es que son dos países federales, son dos federaciones clásicas, se estructuran siguiendo el modelo clásico norteamericano. Y además también son dos países que están fuertemente marcados por las desigualdades sociales, estructural e históricamente. América Latina vivió su ola de redemocratización en los años 70 y 80 y llega al siglo XXI con importantes avances democráticos. En este proceso, las nuevas agendas políticas emergieron, donde se puede observar que hay dos cuestiones claves en esta agenda política. Una de ellas es la disminución de las desigualdades sociales y por el otro lado el federalismo. Es otro tema que va a ganar relevancia en ambos países y donde en esta discusión la autonomía política subnacional se ve en una disyuntiva frente a históricos procesos de centralización y de recentralización. Entonces, federalismo e igualdad social son temas relevantes en la agenda política de estos dos países latinoamericanos, de Argentina y de Brasil, siendo además aspectos políticos interdependientes. Por federalismo podemos entender como una forma de organización del Estado Nacional marcada por la división territorial del poder en un sistema con entes nacionales y subnacionales dotados de autonomía en áreas propias de competencia. Además, el federalismo se presenta en los países como un fenómeno múltiple, lo que es particularmente relevante para su entendimiento y para el análisis de los efectos que este diseño institucional produce. Entonces, la relación entre federalismo y bienestar social o welfare ha recibido o ha sido objeto de análisis por importante literatura, por lo menos desde la década del 70, donde podemos encontrar dos grandes posturas. Una que sostienen que el federalismo actúa como un inhibidor del bienestar social y otras que sostienen, por el contrario, que en realidad el federalismo es un diseño institucional que puede propiciar de alguna manera el bienestar social. Entonces tenemos estas dos posturas teóricas que vamos a tratar justamente de contrastar en esta presentación. Un aspecto central de la variabilidad del federalismo, dijimos que es un diseño institucional dinámico, variable, es el aspecto fiscal, que tiene efectos importantes sobre las desigualdades sociales. Es decir, la forma en que se estructura la tributación, las transferencias fiscales, los gastos sociales y el endeudamiento público es algo crucial en la definición de la autonomía subnacional y de las relaciones intergubernamentales. Y las desigualdades sociales son sensibles a este aspecto, dado que el financiamiento de políticas sociales universales depende de la forma en que los recursos públicos son recaudados, distribuidos e invertidos por los entes gubernamentales. Entonces, como les decía recién en esta presentación, vamos a partir desde la perspectiva de la variabilidad del federalismo y por lo tanto de los efectos entre países, situándose en el campo del federalismo fiscal, fundamentalmente. Entonces el objetivo es presentar y comparar los efectos de la tributación, de las transferencias y del gasto social y el endeudamiento público en la disminución de las marcadas desigualdades sociales que ambos países presentan. ¿Sí? La hipótesis central que vamos a tomar en esta presentación es que las experiencias federales favorecen políticas sociales universales y ecuánimes cuando la tributación es progresiva
y el gobierno central concentra poder suficiente para poder definir los gastos sociales, actuando de forma inductiva y redistributiva en la promoción de mayor equidad territorial y social entre los ciudadanos. En otras palabras, la centralización fiscal, entendida acá como como poder de regular y de gastar por parte del gobierno central, es una condición para la promoción de políticas sociales más igualitarias a lo largo del territorio nacional. Las federaciones argentina y brasilera han sido especialmente escogidas para este análisis, dado que presentan las más estructuras institucionales federales muy similares y porque son dos ejemplos típicos tradicionales de federaciones en la región. Y además también, como dijimos al principio, comparten la condición de realidades marcadas por desigualdades socioeconómicas territoriales. Ambas federaciones muestran una marcada desigualdad social y una marcada desigualdad interregional, es decir, entre regiones o entre provincias y entre estados. Por ejemplo, es posible ver que en el caso del Gini, como un indicador de la desigualdad social, Argentina ocupaba en uno de estos indicadores el puesto número 48, mientras que Brasil el puesto número 19. En el contexto de estos dos países que hemos seleccionado, el federalismo fiscal puede contribuir o no a corregir las desigualdades sociales. Entonces, en función de esto nos preguntamos, ¿cómo se estructura el federalismo fiscal en ambos países? ¿Cuáles son las potencialidades y desafíos que el federalismo fiscal presenta en la disminución de las desigualdades sociales? ¿Y cuál de estos países presenta condiciones institucionales más favorables para combatir las desigualdades sociales? Entonces, el primer aspecto que vamos a analizar es la tributación. Vamos a ver la carga tributaria, la recaudación y los recursos disponibles por nivel de gobierno para determinar fundamentalmente el grado de autonomía fiscal que tienen los estados y provincias en ambas federaciones. La forma en que se distribuye las fuentes de recaudación o la competencia tributaria en una federación es clave también para entender la prevalencia de determinados principios, es decir, se ha de prevalecer el principio de solidaridad, es decir, de ayuda mutua, es decir, del establecimiento de condiciones ecuánimes y mínimas a lo largo del territorio, o bien se ha de prevalecer el principio de autonomía o de independencia, lo cual quita de alguna manera o disminuye la interferencia del principio de solidaridad. En Argentina, por ejemplo, la reforma de 1994 redundó en una mayor autonomía política para las provincias, reconoció fortaleció desde el punto de vista político la posición de las provincias dentro de la federación, reconociéndole nuevas y mayores competencias. A su vez, a ello hay que agregarle que en paralelo hubieron procesos de descentralización desde el gobierno central de importantes políticas públicas como salud y educación. Por lo tanto, a partir de la década del 90, en Argentina, estas dos grandes políticas sociales, salud y educación, a las cuales se suman otras que ya tenían, por ejemplo, en materia de vivienda y de bienestar social en general, las provincias son plenamente autónomas en la administración y en la implementación de estas políticas, reservándose el gobierno central un rol de coordinador y de financiador de esas políticas. En Brasil, la Constitución Federal de 1988, institucionalizó un proceso de descentralización política y fiscal que benefició principalmente no a las provincias como en Argentina, es decir, a los estados en Brasil, sino a los municipios. El municipio alcanzó la condición de un tercer ente federativo y desde entonces ha aumentado su participación en los ingresos y gastos públicos, sobre todo por medio de transferencias intergubernamentales desde los estados y del Estado central. Entonces, la descentralización fiscal se ha producido por medio de un aumento de la capacidad de recaudación
fundamentalmente de los estados y en medida también importante de los municipios, y de transferencias intergubernamentales con perspectiva redistributiva, desde la cual podemos destacar tres fondos importantes. Uno de ellos es el Fondo de Participación de los Estados y el Fondo de Participación de los Municipios, y el tercero es la distribución de del impuesto a la renta y el impuesto sobre productos industrializados. El federalismo fiscal brasileño, hacia mediados de los años 90, presentó efectos negativos sobre los ingresos y el gasto público. La descentralización fiscal no fue acompañada de una correspondiente definición clara de competencias, y las políticas sociales establecidas en el texto constitucional como competencias concurrentes fueron, de esta manera, al no ser claras, fueron implementadas sin coordinación intergubernamental, y cada ente las asumió de forma bastante irregular, generando duplicidades y ausencia. Una característica que también podemos observar en el caso de Argentina, donde la mayoría de las competencias sociales son definidas vagamente por la Constitución, son establecidas como concurrentes entre ambos niveles de gobierno, y eso, en consecuencia, frente a la ausencia, además, de acuerdos intergubernamentales para la implementación y la gestión de estas políticas, generó esta descoordinación que se tradujo en duplicidades en algunos casos o en ausencias por otro lado. Entonces, en Argentina, de manera inversa, el país descentralizó competencias y gastos a las provincias, pero sin la debida correspondencia de recursos. La Constitución reformada en 1994, como dijimos recién, reconoció grandes competencias a las provincias, pero no redundó en una mayor descentralización fiscal. Por lo tanto, podemos observar que en Argentina, desde entonces hasta la actualidad, cerca del 90% de los impuestos vigentes son regulados y recaudados por el nivel central de gobierno. En 1988 en Argentina se sancionó un régimen de coparticipación federal de impuestos, que es un sistema complejo de distribución de recursos entre nación y provincias, que tiene un marcado carácter redistributivo en sus transferencias, lo que de alguna manera resultó en mayores beneficios para las provincias más pobres. Además, las provincias se beneficiaron con un aumento de la cuota coparticipable, aumentando los porcentajes establecidos por leyes anteriores. Los municipios no participan directamente de este régimen de coparticipación, pero el régimen federal establece que las provincias que se adhieran, que son todas, tienen que establecer a su vez un régimen de coparticipación para con sus municipios. De modo que la participación de los municipios es indirecta y depende de las definiciones que hagan cada provincia. Y podemos encontrar que hay tantos regímenes como provincias, y hay una gran variación en cuanto a los porcentajes de recursos que se comparten con los municipios, siendo en general muy escasos. Sí, por tanto, a diferencia de lo que sucede en Brasil, el ente municipal en Argentina tiene una participación ínfima en la gestión de políticas públicas, es decir, en el gasto y en la recaudación. A esto hay que agregar también que los procesos de descentralización ocurridos en la década del 90 fueron procesos reactivos y unilaterales, sin el consenso o con un consenso forzado por parte de las provincias, pero sin poder negociar en condiciones de igualdad. Y además también lo más grave fue que no se llevó a cabo una correspondiente descentralización de recursos. Muy por el contrario, desde el 88 hasta la actualidad, el gobierno central, el gobierno federal, fue aumentando su capacidad de recaudación en detrimento de las provincias y de los municipios. Las provincias desde entonces aumentan la participación en el gasto público consolidado, pasando del 21% en la década del 60, de 1960, al 37% en el año 2017. Gran parte de este gasto público fue financiado a través de transferencias nacionales y a través del endeudamiento público,
al que accedieron las provincias. En la década del 2000, los presupuestos provinciales mostraban que en promedio un 26% de sus ingresos provenían de recursos propios y el 74% de transferencias nacionales. En cuanto al caso brasilero, podemos ver que el federalismo fiscal brasileño actual tiene una trayectoria más marcadamente municipalista. Pero también está marcado por una centralización jurisdiccional que posibilita a la Unión reglamentar ingresos, gastos y deudas de los niveles de gobierno. O sea, este aspecto es fundamental para que el gobierno nacional pudiera emprender en su momento una serie de reformas recentralizantes, sobre todo en la década del 90, cuando el país buscaba una vez más detener la inflación a través de un plan de estabilización monetaria, el llamado Plan Real, implementado en 1994. En ese momento, la Unión sancionó leyes que mejoraron su capacidad financiera y limitó la autonomía de los entes subnacionales tanto para gastar como para endeudarse. Como podemos ver, una evolución de la carga tributaria y participación relativa de los entes federados brasileños en la distribución de los recursos tributarios desde 1960, podemos ver un incremento progresivo de la carga tributaria que alcanza en el año 2018 más del 35% del PBI. Lo cual coloca a Brasil en la primera posición de los países latinoamericanos y seguido de cerca justamente también por Argentina, que también presentó un crecimiento expresivo de su carga tributaria a partir de los años 90, pero sobre todo a partir de la década del 2000 en adelante. Por lo tanto, ambos países tienen una carga tributaria similar a la media de los países de la OCDE, es decir, de los países más desarrollados del mundo. Sin embargo, la diferencia que encontramos con respecto a estos países más desarrollados es que la base de incidencia tributan, tanto Argentina como Brasil, tributan más bienes y servicios consumidos y menos ingresos y ganancias. Entonces, por lo tanto, los tributos brasileros y argentinos son regresivos, ¿sí? Presentando alrededor del 50% de su recaudación total del consumo de bienes y servicios, ¿no? La tributación indirecta, lo que compromete porciones mayores de la renta de familias más pobres. En relación a las transferencias intergubernamentales, ¿sí? Argentina y Brasil presentan significativas desigualdades económicas territoriales que, como dijimos al principio, que podrían reproducirse en las políticas sociales si fuera amplia la descentralización del poder de tributar y el poder de gasto. Acá hay un punto crucial de por qué decimos que la centralización tributaria en estos dos países puede ser una condición para generar homogeneización y ecualización entre las regiones, porque precisamente Argentina y Brasil son dos federaciones que presentan marcadas desigualdades territoriales. Entonces, a mayor autonomía de los entes estaduales, mayor puede ser la desigualdad que se genera. Por ejemplo, Argentina presenta enormes desigualdades territoriales entre las provincias más ricas, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, con relación a provincias mucho más pobres como la provincia de Chaco, provincia de Formosa, en donde tienen un PBI per cápita 400% más grande en las provincias ricas, ¿no? Entonces, estas desigualdades territoriales pueden ser de alguna manera afrontadas o pueden ser atacadas a través de la transferencia, pero para ello tiene que haber una centralización. Entonces, de esta manera, centralizar la recaudación en la Unión y transferir parte de ella a los niveles subnacionales de forma redistributiva es una vía para promover una mayor ecualización fiscal horizontal, lo que significa dotar a las subunidades más pobres de recursos suficientes para garantizar un estándar mínimo de bienes y servicios en todo el territorio nacional. Acá es fundamental, ¿no es cierto?, que se fijen estándares precisos, claros,
y obligaciones por parte de los estados de alcanzar determinados estándares mínimos, ¿no? Entonces, para surtir efectos positivos los sistemas de transferencias, estas transferencias deben ir acompañadas de reglas claras, efectivas y que orienten los gastos de los entes que reciben tales recursos del común, ¿sí? En los dos países, Argentina y Brasil, el federalismo fiscal es aún un proceso incompleto desde este punto de vista, con reglas que todavía son oscuras, inestables, lo que significa poca claridad con respecto al financiamiento de políticas universales como salud, educación y asistencia social. En este sentido, si bien, por ejemplo, en el caso de Argentina, observamos que existen una gran cantidad de transferencias, que las transferencias son claves para, para completar los recursos provinciales, ya que en promedio las provincias argentinas reciben un gran porcentaje, más del 50%, y en algunas provincias incluso hasta el 90% de sus presupuestos son cubiertos con transferencias federales. Y si bien hay transferencias federales que tienen un origen específico, por ejemplo, los fondos educativos, el fondo de la vivienda, estos tienen un porcentaje muy pequeño, representan un porcentaje muy pequeño del total de las transferencias, por lo cual esa enorme masa de recursos que las provincias reciben del gobierno federal son de libre disponibilidad, es decir, no están orientadas a un gasto específico, por tanto, las provincias pueden utilizarlas para cualquier tipo de gastos. En Brasil, los estados son financiados con más recursos propios en relación a las provincias argentinas, es decir, que son menos dependientes de las transferencias nacionales y esas transferencias benefician sobre todo a los municipios, ¿sí? En este proceso de municipalización del federalismo brasilero, que los municipios son entonces en consecuencia altamente dependientes de estos recursos. En 2018, por ejemplo, en promedio, el 56% de los ingresos de los estados eran impuestos propios. Fíjense que si lo comparamos con el caso de Argentina, en el caso de Argentina, alrededor del 20% de los recursos provinciales eran de origen propio. Las transferencias las transferencias federales representaban el 30%. Esto muestra una gran diferencia en las federaciones, ya que las provincias son altamente dependientes de los recursos federales, mientras que los estados brasileños tienen una mayor autonomía. Sin embargo, si vemos la evolución de las transferencias y el impacto que han tenido en el presupuesto y en el gasto municipal, podemos ver que en el caso de Brasil las transferencias representan una distribución que privilegia a los nuevos estados pocos poblados del norte, colocándolos en una situación privilegiada de recursos per cápita en detrimento de los estados más pobres y populosos del nordeste del país, ¿sí? Entonces esto demuestra o pone de manifiesto cuán poco ecualizador es el sistema de transferencias intergubernamental del gobierno central a los estados brasileños. A diferencia de los estados, los municipios brasileños son altamente dependientes de la transferencia del gobierno central y de los estados. Y en 2018, en promedio, el 66% de los ingresos locales provenían de transferencias, el 19% eran impuestos propios y 14% provenían de otros ingresos. También en este caso, los datos indican que las transferencias son poco ecualizadoras, es decir, surten pocos efectos de igualación entre estados y municipios, sobre todo con los municipios de las regiones más desarrolladas, con recursos per cápita que las regiones más pobres. El volumen de transferencias, podemos afirmar que el volumen de transferencias no es suficiente para minimizar los altos niveles de desigualdades regionales y locales, y que aumentar las transferencias puede ser estéril en una debida revisión de los criterios, sin una debida revisión de los criterios que orientan su distribución. Es decir, el gobierno central puede transferir mucho más recursos, pero esto no va a ser suficiente para
mitigar las desigualdades. Por ello, los criterios para la distribución de los recursos entre diferentes estados o municipios tienen que ser claros y tienen una orientación específica. Ya para ir concluyendo, entonces podemos hacer unas consideraciones finales de esta presentación. Argentina y Brasil son dos democracias federales latinoamericanas que buscan avanzar en la descentralización territorial y en la construcción de un estado de bienestar social con este nuevo orden constitucional establecido con las reformas de 1994 y con la nueva constitución de 1988 en Argentina y Brasil respectivamente. Hay tres dimensiones fundamentales que tenemos que tener en cuenta en este análisis, que es la tributación, las transferencias intergubernamentales y los gastos sociales. Las principales conclusiones las podemos dividir en diferentes dimensiones o aspectos. Por ejemplo, en primer lugar, se puede destacar que la tributación, cuyos incrementos desde el 90, pero sobre todo a partir del 2000, han ubicado a los dos países entre los países de mayor carga tributaria de América Latina, primero y segundo, Brasil y Argentina respectivamente. Y además, esta imposición está centralizada en el gobierno central. Esto es una característica común. Y también otra característica común es que estos tributos son de mala calidad en la progresividad. Entonces, el desafío es promover mayor eficiencia y bienestar más allá del aumento del gasto social financiado con tributación creciente. Por eso, resulta necesario una reforma tributaria en ambos países que descentralice ingresos hacia las provincias, en el caso de Argentina, y a los estados y municipios, en el caso de Brasil. Un principio básico y clásico del federalismo fiscal es la eficiencia, que debe ser incentivada por la proximidad de ingresos y gastos, posibilitando así el mayor control ciudadano sobre lo que se recauda y cómo se utilizan esos ingresos recaudados. A su vez, mejorar la justicia social requiere cambios importantes en la base impositiva, por lo cual resulta necesario aumentar la participación de la renta y ganancia en detrimento de los impuestos sobre bienes y servicios. Un segundo aspecto es que es similar en los dos países y que plantea al mismo tiempo grande desafío, es el bajo poder de corrección de la brecha fiscal entre los entes subnacionales a partir de las transferencias intergubernamentales, como hemos visto. La principal justificación para las transferencias es corregir las brechas fiscales verticales y también horizontales. Sin embargo, hemos visto que en ambos casos no hay una racionalidad previamente definida y acordada, lo cual hace que las transferencias no surtan este efecto deseado. Entonces, la centralización fiscal en Argentina carece, por ejemplo, de reglas claras, orientativas del gasto provincial y termina por incentivar el cortoplacismo. Un tercer aspecto que podemos mencionar es la posición de los municipios. Y en este caso, la Federación Argentina presenta claras señales de retroceso. El ente local recauda poco, es preterido en las transferencias intergubernamentales a favor de las provincias y tiene una participación muy pequeña en los gastos sociales. En Brasil, en cambio, la municipalización es una marca característica de la descentralización fiscal que siguió a la redemocratización del país en la década del 80, teniendo el ente local una participación creciente en la oferta de servicios de salud, educación y asistencia social con gastos sociales cada vez más crecientes. Un cuarto aspecto que podemos mencionar es sobre los gastos sociales y acá tenemos que tener en cuenta que gastar más con políticas sociales no significa mayor equidad social. Es necesario, como hemos dicho reiteradas veces, definir prioridades y buscar una oferta más equitativa a lo largo del territorio nacional, pero también entre los ciudadanos, independientemente de su localización. Un quinto aspecto que podemos traer a colación y que es compartido por ambos casos y con efectos negativos sobre los gastos de políticas sociales es la inestabilidad económica que ha caracterizado a ambos
países. Junto con ello, el endeudamiento público. Estos dos factores combinados crean dificultades para la sostenibilidad de los gastos sociales que, en contexto de retracción económica, compiten con los gastos financieros derivados del alto endeudamiento. Podemos concluir entonces que los federalismos argentino y brasileño no presentan obstáculos en cuanto a diseño institucional para la expansión de políticas sociales redistributivas, porque están configurados de forma tal que garantizan el poder fiscal al gobierno nacional. Es decir, que la base, digamos, institucional es propicia para fortalecer un estado de bienestar con fuertes políticas sociales. En ese sentido, resulta paradigmático lo observado en la primera década del 2000, cuando en un contexto económico y político favorable hubo una expansión considerable del gasto social. Sin embargo, la recomendación que podemos hacer, ya para concluir, es que se requiere una definición más clara de la financiación de las políticas sociales a fin de garantizar mejor su progreso en el tiempo. Como hemos dicho, es clave que ambas federaciones tengan reglas claras y prioridades definidas con la mayor precisión posible en el gasto social y en alcanzar estándares mínimos de calidad de vida a lo largo y ancho de los territorios, cosa que los países aún no han podido alcanzar. Muchas gracias.